Que 9 ministros de la Corte han invalidado la segunda parte del Plan B electoral. 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por Norma Lucía Piña Hernández, invalidaron el decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y también una parte de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que había sido publicado el 2 de marzo de 2023 y conocido como Plan B electoral. Pues José Reyes se confirmó lo que se veía venir, pero por supuesto que es noticia porque vemos a una Suprema Corte de Justicia de la Nación cerrando filas, incluso ya de manera abrumadora, mayoritaria, con la Alianza Va por México. Solamente 2 ministras no fueron sujetas de estas presiones para que votaran a favor de la eliminación total del Plan B de la reforma electoral. Y José Reyes señalar incluso algo. Este ya era el Plan B. El Plan A también fue rechazado de manera rotunda, en este caso por la minoría, sigue siendo una minoría, pero fue rechazado precisamente por el PAN, el PRI y el PRD. El Plan A, desde el propio Congreso, implicaba una reforma mucho más profunda que implicaría no solamente una transformación del sistema electoral, sino del propio sistema político mexicano, con menor número de legisladores, por ejemplo, dentro de lo que se destaca de este que fue el Plan A. Y bueno, se dejó entonces el Plan B, que no requería de mayoría calificada. Simple y sencillamente, con la mayoría simple que alcanzaba Morena, se podía alcanzar este Plan B. Se alcanzó, se logró, y ahora lo está echando atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un poder que prácticamente se está metiendo a legislar, y lo hace porque pues tiene el respaldo precisamente José Reyes de un grupo muy importante, poderoso, no solamente el grupo político de la Alianza Va por México, sino también un poder económico detrás. Así es, Osimo. Además de la presidenta de la Corte, votaron en ese sentido para invalidar la segunda parte del Plan B Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez Potisek, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien en otro tiempo se había destacado por ser menos reaccionario, Luis María Aguilar Morales, así como Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Estos últimos, a quienes el presidente López Obrador propuso para ese cargo y que ha admitido que se equivocó al elegirlos y dijo que han traicionado al proceso que él encabeza. En contra de esa resolución solo votaron las ministras Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. La mayoría de los juzgadores sentenciaron que durante la discusión se incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo, entre ellas que las iniciativas del Plan B se presentaron a discusión y aprobación sin ser publicadas previo al inicio de la sesión. Con ello, según los 9 ministros y ministras que votaron a favor, no todos los legisladores tuvieron oportunidad de conocerlas. Para los ministros, la mayoría legislativa, es decir, Morena y sus aliados y el PT, clasificaron las iniciativas como urgentes, sin dar razón alguna. Por ello, consideraron que estas no fueron dictaminadas en comisiones, sino que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad, pues se reformaron, adicionaron o modificaron 6 leyes y más de 510 artículos. Los 9 ministros señalaron que con ello se omite atender las reiteradas peticiones de las minorías, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, para permitir previamente conocer su contenido de los decretos y así proceder a un debate serio. En ese sentido, Sósimo, hay que decir que, pues más allá de la división de poderes y del federalismo que se supone establece la Constitución, hay una tendencia, en efecto, de la Corte que representa, pues la Corte representa al sistema, digamos, al modo de producción en México, que es esencialmente capitalista,
porque los medios de producción pues pertenecen a los empresarios y la inmensa mayoría de las tierras, las mejores, las de riego, las de alta rentabilidad, están en manos de latifundistas y de la pequeña propiedad, quedando solamente para ejidatarios y jornaleros agrícolas e indígenas las peores tierras de la nación. Y desde ese punto de vista, pues, ha generado un poder judicial acorde precisamente a este sistema que le da validez jurídica a todos los actos que puedan llevar a cabo o que puedan afectar en su momento esta estructura, pues esta estructura de producción social capitalista. Así es, José Reyes, pues sí, señalar esta parte en el sentido de que pues la Corte está echando abajo una reforma constitucional generada por supuesto por el Poder Legislativo, quien tiene esta facultad, y la Corte lo está rechazando ¿con base en qué? En que hay disposiciones que fueran anticonstitucionales, en que se estuviera violando algún artículo de la Constitución, que entrara en contradicción lo que se reformó con la propia Carta Magna. Pues no, la Corte está echando abajo esta reforma integral con base en supuestas anomalías de carácter procedimental al interior del propio Poder Legislativo. Prácticamente la Corte está buscando cualquier pretexto para meterse a legislar, para enmendarle la plana al Poder Judicial cuando no tiene la facultad para ello. Por eso hay división de poderes. Ahora, José Reyes, que tanto se está diciendo que hay un ataque a los poderes desde el Poder Ejecutivo, pues la realidad nos muestra que, pues que no, que quien está invadiendo las facultades de otros poderes es el Poder Judicial de la Federación mediante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por supuesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Reyes, pues ya traía muchos problemas y que a pesar de los esfuerzos, pequeños pasos, atisbos apenas que se daban durante la administración anterior de el ministro, se me olvidó ahorita el nombre, Arturo Saldívar, del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, pues resulta que incluso hubiera podido, pensaríamos que sería, que no pasarían este tipo de acciones prácticamente abiertas de injerencia al Poder Legislativo, pero ahora sí lo pasa con Norma Piña. Hay que señalar que precisamente se generó una campaña muy intensa en medios de comunicación para imponer a Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues ya les está rindiendo frutos. Les está rindiendo frutos porque se ha volcado ya de manera muy descarada el Poder Judicial a promover los intereses de la Alianza Va por México. En la discusión del Pleno, que tuvo lugar el día de ayer, la mayoría de ministros indicó, según su parecer, que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente, dicen ellos, a las cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. Asimismo, observaron que las Comisiones Unidas del Senado omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta e incumplieron con las reglas de votación previamente establecidas, José Reyes. Así es, Sósimo Camacho. Hay que decir que una vez que la Corte dio su fallo en torno a echar abajo el plan B del Poder Ejecutivo, pues todo el mundo echó los cohetes, entre ellos la Coparmex, quien dijo que esta acción es un ejemplo de que la voz de los ciudadanos tiene peso cuando se expresa a través de los mecanismos legales adecuados y es atendida por una autoridad abierta a escuchar argumentos. Este pronunciamiento de la Coparmex, en su calidad de paladín ahora de los ciudadanos, cuando en realidad es quien representa precisamente parte de la estructura de poder, del poder capitalista en México,
la que explota a millones de trabajadores en México, junto con otros organismos como la CONCAMIN y en parte también la CONCANACO en el terreno de las ventas de mercancías. Desde ese punto de vista, esa es la estructura del Estado, en donde precisamente se expresan los intereses y sus contradicciones fundamentales, los intereses de clase, de pues las clases sociales que componen a la sociedad mexicana. Y en ese sentido, por supuesto que en el área jurídica, en el área del Poder Judicial, se expresa ahora esta pugna de la intentona del presidente López Obrador de llevar a cabo esta reforma. ¿Para qué? Pues para impedir que los partidos políticos pudieran seguir utilizando los recursos públicos y sus remanentes para utilizarlos en la próxima elección federal, en la próxima elección federal presidencial. De tal manera que aquí el fondo del tema también es de carácter económico. Eso es en esencia el plan B. La defensa, pues, de los intereses económicos de los partidos minoritarios que han, de alguna manera, se han refugiado ahora precisamente en la Corte que los defienda, pero no a ultranza, sino que en esencia porque están defendiendo los recursos públicos, así como el INE en otra ocasión promovió acciones de inconstitucionalidad, era precisamente para impedir que pudieran seguir ganando cantidades millonarias en sueldos y salarios en contra precisamente de la austeridad republicana. En la esencia de la discusión, pues, están los dineros públicos, los dineros que genera la clase obrera con la plusvalía que es arrancada por los patrones o por sus explotadores, precisamente desde el punto de vista de las relaciones económicas, porque hay que decir que los únicos que generan plusvalía en una economía de mercado como la de México es precisamente los trabajadores, con la parte proporcional de las horas de trabajo que desempeñan. De esas 8 horas, bastaría con 4 horas para sustentar sus necesidades básicas. El resto de las 4 horas es lo que constituye la plusvalía, es decir, el tiempo no pagado a los obreros y que se representa las ganancias que han inflado históricamente a los capitalistas y que los han encumbrado incluso a nivel mundial, a tal grado que precisamente pues han ganado la batalla a nivel mundial y han impuesto un sistema económico denominado neoliberalismo, contra el cual en efecto la batalla sigue siendo muy difícil, Sósimo. Así es, José Reyes, pues con esto concluimos la revisión de este tema que tiene que ver con lo aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, que viene, pues sí, decíamos, a confirmar esta alianza que mantiene con los partidos PAN, PRI y PRD, que fueron los interesados en que se frenara este plan B de la reforma electoral y que llevaron el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también con muchos vericuetos para que la propia Suprema Corte se hiciera cargo de algo que había aprobado el Poder Legislativo, y terminan ellos pues tratando de meterse, o más bien metiéndose y teniendo incluso el éxito, porque en los hechos ya no va este plan B de la reforma electoral gracias a la intervención del Poder Judicial en asuntos que le corresponden al legislativo.